Llega una nueva ventana de partidos en la Liga de Naciones de la CONCACAF y en esta oportunidad con la definición de muchas cosas, sobre todo en la primera y en la tercera división, y por eso hoy vengo a repasar qué necesita cada una de las selecciones para conseguir sus objetivos. Bueno, este es un video que me habían pedido bastante de analizar qué necesitaba cada una de las selecciones previo a que se disputen estos partidos de octubre para ver si pueden conseguir la clasificación a cuartos de final en el caso de la Liga A, o para no descender, para mantener la categoría, para meterse a la Copa Oro. Todos estos temas los vamos a estar repasando, a pesar de que ahora, como van a poder observar por el formato que tiene esta Liga de Naciones, en este momento es un poco difícil de pronosticar, pero lo vamos a ir viendo, y además voy a hacer otro video una vez que se dispute la primera de las dos fechas que se van a disputar esta semana, o a finales de esta semana será la primera fecha, y el fin de semana entonces publicaré otro video actualizando este tema de la calculadora de puntos, de qué necesitan ahí sí ya para la última fecha. Pero hoy nos vamos a centrar sobre todo en la Liga A. Vamos a hacer un repaso muy rápido por las ligas C y por la Liga B, pero me voy a detener mucho más en la primera división, que es en donde hay más asuntos en juego. Comenzamos muy rápido por la Liga C, que aquí pueden observar cómo finalizaron las tablas luego de los encuentros del pasado mes de septiembre. Pues como pueden ver, tres selecciones bastante favoritas: Barbados, Belice y San Cristóbal y Nieves eran las que partían como favoritas desde un principio, y lo demostraron así en el campo, consiguiendo esos 6 puntos de 6 que estuvieron en disputa para esas selecciones, y que de hecho ya inició la jornada para estas, o la fecha digamos para estas selecciones, porque es el día de hoy. De hecho, ya cuando estoy grabando este video, San Cristóbal y Nieves consiguió la victoria, entonces no lo voy a actualizar porque quiero hacerlo ya una vez con el video siguiente. Pero bueno, ya en este momento San Cristóbal y Nieves tiene 9 puntos, lo mismo la selección de Barbados, que está consiguiendo la victoria, Belice, que en un rato va a jugar, así que bueno, aquí dejo eso claro, pero aquí es bastante pues intuitivo ver que como se van a enfrentar todas las selecciones entre cada uno de los grupos, es decir, Barbados va a jugar en su caso frente a Bahamas y también frente a las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, y tendremos el duelo entre Bahamas e Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Así será en cada uno de los grupos. Estas selecciones, al partir con esa ventaja de 6 puntos que ya tienen en la bolsa, pues con una victoria más ya prácticamente se asegurarían ese primer lugar, o al menos el ascenso y clasificar al repechaje, por el tema de ser uno de los mejores segundos lugares. Ya con 9 puntos, ninguna de estas selecciones se caería de esa clasificación o del ascenso, y por ende eso es más o menos lo que necesitan. Pero insisto, no me voy a detener muchísimo en esta Liga C. Vamos con la Liga B, que aquí pueden observar las tablas de cómo se vieron tras las dos fechas. Aquí sí solamente 2 partidos disputados por cada una de las selecciones, las 2 fechas del pasado mes de septiembre, con El Salvador, Santa Lucía, Haití y República Dominicana a la cabeza, pero evidentemente un poco más cerrado, con selecciones como San Vicente y las Granadinas con esos 4 puntos persiguiendo a El Salvador, y en los otros, como pueden ver, tanto Curazao como Granada en el grupo B, Puerto Rico y Sint Maarten en el C, y Bermudas y Dominica en el D con 3 puntos. Así que aquí todo está bastante peleado, y aquí con el tema de la Liga B es que sí no me voy a detener del todo, por el tema de que, a pesar de que si se empiezan ya, o se podrían empezar a despegar varias selecciones en este mes de octubre, pues todavía hacen falta no solamente los 2 partidos de estos próximos días, sino también los 2 del próximo mes de noviembre. Entonces aquí pueden suceder 1000 cosas, y aún con los partidos ya definidos de estos próximos días, pues todavía quedará bastante abierto el tema de cara al próximo mes de noviembre. Por supuesto, puede haber ya selecciones que aseguren su clasificación si se dan otros resultados en sus grupos que les favorezcan en ese sentido. Por dar un ejemplo, pues hablemos de Santa Lucía, para hablar de alguna selección distinta. Santa Lucía podría conseguir los 6 puntos porque va a jugar 2 veces frente a Sint Maarten, que es el rival más accesible, al menos en el papel, y ya con esos 12 puntos, y dependiendo de lo que se hagan Curazao y Granada, que jugarán 2 veces entre ellas, pues aquí se puede terminar despegando Santa Lucía, y no matemáticamente porque sería muy complicado, aunque bueno, pues sí podría llegar a suceder, pero casi virtualmente Santa Lucía quedar ya
como el primer lugar del grupo, consiguiendo el ascenso, consiguiendo clasificación directa a Copa Oro. Entonces aquí hay que tomar mucho eso en cuenta, que en cada uno de los grupos se darán enfrentamientos dobles. En el caso, por ejemplo, del grupo A con El Salvador, jugará 2 veces frente a San Vicente y las Granadinas, que es la que está ahí en ese segundo lugar, mientras que Bonaire y Montserrat jugarán entre ellas casi que por la supervivencia, por alejarse del descenso, y mientras que El Salvador y San Vicente van a jugar por la clasificación. Eso va a pasar en cada uno de los grupos. Para hablar de las selecciones hispanoparlantes, en el caso del Salvador, eso que les estaba diciendo, en el grupo C, Puerto Rico, que jugará 2 veces frente a Saint Martin, que había sorprendido y consiguió ya 3 puntos, a pesar de que es una selección en el papel bastante débil. Pero ojo ahí con estos enfrentamientos. Puerto Rico jugará 2 veces frente a esta selección y Haití lo hará 2 veces frente a la selección de Aruba, y este es uno de esos casos. Como les decía, si Puerto Rico no consigue los 6 puntos frente a Saint Martin y Haití sí lo hace frente a Aruba, ojo, porque a Puerto Rico, de cara a la ventana del próximo mes de noviembre, ya se le puede poner completamente cuesta arriba. Y en el caso de República Dominicana, en el grupo D, jugará 2 veces frente a Antigua y Barbuda, que inicialmente era su rival directo, pero como pueden ver no sacó ninguno de los 6 puntos en el mes de septiembre, y son Bermudas y Dominica las que están ahí peleando. Por supuesto, aquí todo esto puede cambiar. Si Antigua y Barbuda lograra derrotar 2 veces a República Dominicana, entra por completo en la pelea, pero parece difícil. Y aquí es en donde ya República Dominicana tiene que dar el golpe en la mesa y ponerse a tiro de clasificar a la próxima Copa Oro, y por supuesto conseguir el ascenso a la primera división. Y quienes jugarán por supuesto doblemente serán Bermudas también y Dominica en 2 ocasiones. Pero así está el tema también con esta Liga B, y nos pasamos al repaso de donde les dije que me voy a tener un poco más. La primera división. Aquí pueden observar Costa Rica y Guatemala, Jamaica y Nicaragua en este momento en puestos de clasificación, Surinam, Guadalupe, Honduras y Cuba consiguiendo mantener su categoría, clasificando también a la fase previa de la Copa Oro de una vez. Guyana y Martinica, Guayana Francesa y Trinidad y Tobago son las que están en posiciones de descenso. Pero, ¿cuál es el tema aquí? Que a pesar de que solamente faltan 2 partidos y por ende no debería ser muy difícil de analizar qué necesita cada una de las selecciones, el problema es que son muchas. Y el otro problema es que no se enfrentan todas y todas. Ya esto lo hemos sabido. En el caso, por ejemplo, del grupo A, para hablar en donde están Costa Rica y Guatemala, estas se van a enfrentar en una oportunidad. Pero Guatemala jugará frente a Guyana, Costa Rica hablará frente a Surinam, y hay un tema que, por ejemplo, Guadalupe no se enfrentará a ninguna de estas 2 selecciones y lo hará 2 veces frente a Martinica. Aquí Guadalupe, si Costa Rica y Guatemala tienen tropiezos, se puede aprovechar de este tema, porque como ven, Martinica no estuvo bien en la primera fecha, a pesar de que consigue un punto. Bueno, en las primeras 2 jornadas, por decirlo de esa forma, consigue solamente un punto de 6. Para Costa Rica, dichosamente, se consigue la victoria frente a Guadalupe, porque de no haber conseguido esa victoria en San José, se pudo haber complicado mucho el tema. Lo mismo Guatemala con sus 3 puntos. Pero como Guadalupe juega 2 veces frente a Martinica, podría conseguir los 6 puntos y llegar a 9. Ojo, a 9. Costa Rica está obligada a ganarle a Surinam. Guatemala está obligada a ganarle a la selección de Guyana. Con eso alcanzarían los 7 puntos tras la primera jornada, porque esos 2 partidos que les comentaba serán este viernes 11. Pero ojo que en la última fecha se podrían enfrentar entre ellas, es decir, podríamos llegar a la última fecha con un panorama en el que Costa Rica tiene 7 puntos, Guatemala también, y Guadalupe tiene 6. Y Guadalupe jugando frente a Martinica, mientras que tanto Costa Rica como Guatemala se enfrentan entre ellas y podrían llegar a dejar por fuera a la otra selección que no consiga la victoria. Y un empate, pues ojo ahí que se podría meter alguna otra selección dependiendo de los otros panoramas, aunque ya es un poco más complicado. Por ejemplo, en el caso de que Costa Rica le gane a Surinam lo más que podrían ser son 6 puntos. Ya, es decir, Costa Rica y Guatemala, para hacer un análisis muy rápido y, como digo, no muy profundo, porque hay muchos escenarios posibles, pero un escenario en el que al menos llegan bastante tranquilas es que consigan esas primeras victorias. Guatemala sobre Guyana y Costa Rica sobre Surinam en sus 2 visitas a territorio sudamericano, porque ambas son allá. Costa Rica juega en Paramaribo y Guatemala lo hará en Leonora frente a Guyana. Si consiguen llegar ya a 7 puntos, al menos entran en la discusión de la pelea para la última fecha. Y si se quisiera este tema que se ha comentado mucho de si pueden clasificar las 2, bueno,
Yo ya por el empate que se dio en Ciudad de Guatemala es complicado, porque hubiera sido mucho más favorecedor que, pues por ejemplo, Guatemala ganara en Guatemala y Costa Rica ganara en San José, y así pues cada una hacía 3 puntos. Pero al haber existido ese empate, pues se quitaron puntos las dos, eso lo vuelve un poco más complicado, pero podemos ver un caso en el que ambas ganen, lleguen a 7 puntos y después entre Guadalupe y Martinica no se hagan mucho daño y cada una consiga una victoria o se dé un doble empate, por ejemplo, y eso dejaría a tiro que aún con un empate entre Costa Rica y Guatemala y con 8 puntos, que sería una puntuación francamente muy baja en esta fase de grupos, puedan clasificar las dos. Pero es que está muy abierto el tema, como les estaba diciendo. Por eso, aquí para ya entrar a hablar de resultados específicos, prefiero esperarme a que pase esta primera jornada, la de este viernes, en este caso para el grupo A. Ya vamos a hablar un poco del grupo B. Y entonces ahí sí, ya después del viernes, hablar de la calculadora, de qué necesitan de cara a la última jornada, cuando ya solamente falta un partido por cada una de las selecciones y ahí sí tener un panorama mucho más claro. Hablemos un poco del grupo B, que tampoco anda muy alejado, es decir, el panorama es bastante parecido. En este caso, Nicaragua se enfrenta a la selección de Jamaica. Aquí me voy a centrar sobre todo en las hispanoparlantes, que serían Nicaragua, Honduras y Cuba. Nicaragua en su caso se enfrenta a la selección de Jamaica y también a la selección de Guayana Francesa. Tiene doble partido en casa y esto es una ventaja muy grande para una selección de Nicaragua que sacó una buena tarea en la primera fecha, y eso que, pues viendo cómo estaba Nicaragua y cómo se dieron los resultados, sobre todo frente a Cuba, Nicaragua pudo haber llegado aquí con 6 puntos y ya con un panorama bastante claro. ¿Cuál es el tema? Bueno, que enfrente tiene a Jamaica, que es la otra que está ahí peleando la clasificación. Como pueden ver en este momento por los goles anotados, está Jamaica en ese primer lugar. Pero pues Nicaragua tendrá o parte con esa ventaja de jugar sus 2 partidos en el Estadio Nacional de Managua. Pero por supuesto no depende solamente de lo que haga Nicaragua. Es que aquí es a donde voy, que este formato lo hace muy complejo, que no podemos estar hablando solamente de lo que haga Nicaragua, porque pues Honduras va a estar jugando. Honduras jugará primero frente a Guayana Francesa, lo cual a priori parecen ser 3 puntos que debería sacar la selección centroamericana. Yo creo que de no conseguirlo, Honduras queda muy lejos de pelear la clasificación, entonces Honduras está obligada y podría llegar con 6 puntos a la última jornada, eso sí, cuando tenga que visitar Kingston, allá para enfrentarse a la selección de Jamaica, y esto es lo otro complicado. Jamaica tendrá 2 rivales francamente complicados, como pueden ver son quienes están en segundo y tercer lugar en este momento en la tabla. Después aparece Cuba, y aquí Cuba es una selección que en toda esta discusión que acabo de tener no la tuve en cuenta, y Cuba juega 2 veces frente a Trinidad y Tobago. Cuba podría llegar a sacar esos 6 puntos y conseguir 8. Con 8 unidades, como estaba comentando antes con el grupo A, es una puntuación muy baja, pero ante muchos otros empates, ante resultados en que las selecciones no aprovechen para conseguir las victorias, con 8 puntos Cuba podría llegar a meterse. Ya lo de Trinidad y Tobago y lo de Guayana Francesa es un poco más complicado, aquí no me voy a detener muchísimo. En todo caso, Trinidad y Tobago, pues lo mismo que Cuba, pues va a enfrentar 2 veces esta selección. Jugarán primero en Santiago, en territorio cubano, y después jugarán en Tobago, allá en Trinidad y Tobago. Entonces estas 2 selecciones pues se verán entre ellas el sacar el trámite para poder pelear la clasificación. Pero por eso les digo, todo está muy abierto, y es por eso que prefiero esperarme a este jueves y a este viernes, a que ya se den los primeros partidos, y ahí sigue un video mucho más detenidamente hablando de qué es lo que necesita cada una de estas selecciones, ya con solamente una fecha en disputa. Pero está muy abierto todo este tema. Y muy rápido, un detalle para finalizar ya en la Liga A. Había estado comentando que no estaba del todo claro cómo era el tema de los enfrentamientos en los cuartos de final. Ya ahora sí, pues como estaba en el reglamento, que fue como yo pensaba que era inicialmente, ya la CONCACAF lo ha confirmado. Como finalicen las elecciones Canadá, Estados Unidos, México y Panamá, luego de esta ventana FIFA del mes de octubre, pero en el ranking no de FIFA, sino en el ranking de CONCACAF, como finalicen se van a colocar 1, 2, 3 y 4, y ahí con eso se va a enfrentar la mejor del ranking frente al peor de los segundos lugares. En este caso todavía lo sigue siendo Nicaragua, y esto lo expliqué la última vez. Cuando estoy diciendo peor de los segundos lugares, no es despectivo para Nicaragua, es simplemente una referencia al que es el peor de los segundos lugares, simplemente es un puesto. Después el otro segundo lugar, que sería Guatemala, se enfrentaría a la segunda del ranking. Lo estoy diciendo con las posiciones de este momento, ¿verdad? Por supuesto. Después el tercer lugar del ranking se enfrentaría al peor primer lugar, que en este momento
si no me equivoco, es Jamaica, sí, es Jamaica. Y después el cuarto lugar del ranking se estaría enfrentando al mejor primer lugar, que en este caso es Costa Rica. ¿Cómo está el ranking? Bueno, ojo porque la selección de México mantiene el primer lugar, pero Canadá pasó a segundo lugar. En este momento los canadienses son segundos en el ranking de la CONCACAF, Estados Unidos tercera y Panamá cuarta. Se pueden llegar a dar cambios dependiendo de los partidos que jueguen estas 4 selecciones, pero como les decía, ya al menos está claro que será esa la forma de emparejar una vez que tengamos a las 4 clasificadas para los cuartos de final. Sé que ahora lo dije muy por encima, pero en estos próximos días que esté repasando lo que se vaya dando en cada uno de los partidos, entraré con detenimiento de cómo se van dando el tema de los cruces, a la espera por supuesto del ranking de la CONCACAF de este mes de octubre. Y que por cierto también se confirmó que el Final Four del próximo mes de marzo para esta Liga de Naciones y también para la siguiente Liga de Naciones, que será en 2027, el siguiente Final Four en marzo de 2027, ambos se van a disputar en el SoFi Stadium de Inglewood, allá en el área metropolitana de Los Ángeles, California. Así que ya sabemos que en marzo se jugará el Final Four ahí en el SoFi, y después dentro de un par de años para la siguiente edición de la Liga de Naciones también será en el SoFi cuando se corone al campeón. Las selecciones que busquen pues quitarle la corona a Estados Unidos, que ha conseguido las primeras 3 ediciones de esta Liga de Naciones. Así que bueno, aquí está toda esta información. Sé que fue un poco especulativo y un poco abierto todo lo que les dije, pero es que insisto, por el formato, si me sentara aquí a hacer cada uno de los escenarios posibles en cada uno de los grupos, pues podríamos estar hablando fácilmente hora y media o 2 horas, y es muy complicado y también aburrido. Entonces esa no es la idea, pero sí quería pintarles un panorama de ciertas posibilidades y dejar esta ventana abierta para que dentro de unos 2 o 3 días llegue aquí, ahora sí, con la calculadora en mano, para hablar de los resultados posibles y de qué necesita cada una de las selecciones para meterse a los cuartos de final, para clasificar a la Copa Oro, para todos estos objetivos que tienen cada una de ellas en las distintas divisiones. Por supuesto, si tienen dudas y si quieren hablarme de casos específicos, dándome resultados de si sucede esto en la siguiente jornada, ahí sí que se necesita. Bueno, ahí sí, perfecto, puedo estar respondiéndolo en los comentarios, o cualquier otra duda, pregunta, las pueden dejar acá abajo. Como siempre, les pido el mayor de los apoyos para este tipo de videos, con likes, compartiéndolo, pues comentando. Todas las interacciones que puedan tener con el video ayuda para que YouTube lo siga recomendando y llegue a muchas más personas. Y por supuesto, suscríbanse al canal para seguir muy de cerca toda esta cobertura de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Y ya, ahora sí, se acabó la previa. Nos vemos en los próximos días con ya el repaso de lo que vaya sucediendo en los partidos de estas fechas en la Liga de Naciones.